queridos amigos de Contexto. Amigos, en honor a la celebración de nuestro aniversario de la independencia nacional, hoy continuamos con estos temas históricos que tanto nos gustan sobre la formación de nuestra nacionalidad y otros datos y coyunturas que se dieron alrededor del 1844, cuando surgió lo que es hoy nuestra República Dominicana. Bueno, podríamos decir que entre los dominicanos desde el siglo XIX ha reinado un espíritu libertario, ¿verdad? Que nos ha hecho ser libres como lo fuimos desde entonces. Podríamos decir que el siglo XIX fue un siglo de muchas precariedades y de muchas invasiones. Sin embargo, salimos airosos de todas ellas. Para conversar sobre este tema, hemos invitado en esta ocasión al arquitecto Freddy Gutiérrez, quien es un estudioso, tiene como hobby estudiar la historia universal y dominicana. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias. Bueno, con el arquitecto Freddy Gutiérrez vamos a hablar sobre lo que es la historia de nuestro país. En este caso, conversar sobre las distintas invasiones que hemos sufrido los dominicanos y también pues otros detalles históricos desde que la isla era una y luego ya la parte española que pasó a ser la parte dominicana. Me gustaría enfocarnos primero en lo que es la historia de Haití, que fue la que dio origen a lo que es la República Dominicana actual. Y me gustaría iniciar este conversatorio preguntándole a qué pudiéramos atribuir este plan intervencionista y anexionista de Haití en el caso con respecto a lo que es la República Dominicana. ¿Cómo no? Antes que todo, acabas de referir de las invasiones que se produjeron en el siglo XVIII, pero mucho antes del siglo XVIII, anteriormente hemos sido invadidos desde el siglo XV, 1492, cuando llegó Cristóbal Colón aquí con los españoles, con la expedición española. Para mí esa fue la primera invasión, la invasión de la colonización. Ahí lo que España trató de hacer, primeramente no fue un descubrimiento de América, sino fue buscando un camino alternativo a la vía de la seda o la vía de las especies que se producían en Asia, en el extremo asiático oriental, la India, China y sus alrededores. Motivado a eso, Cristóbal Colón realizó su primer viaje buscando precisamente esas especies, esta seda, que no solamente eran seda y especies, eran muchísimas otras riquezas, oro, piedras preciosas, en fin, muchas cosas que nosotros no producimos. Ahí sí es que hay riquezas de verdad. Bueno, le decía que la primera invasión fue la colonización. Los colonos españoles buscaban riqueza. Además de buscar riqueza, también buscaban la evangelización de los nativos. Al producirse el descubrimiento, que para mí no es tal descubrimiento, sino un redescubrimiento, porque un descubrimiento es algo que no se conoce, algo que no se sabe de él, y cuando Cristóbal Colón llegó aquí estaban los nativos, ya los nativos conocían. Los verdaderos descubridores de esta zona fueron los primeros pobladores. Los primeros pobladores se dice que vinieron desde el norte de África, desde el norte de América del Sur, específicamente de la cuenca o de la desembocadura del río Orinoco de Venezuela, de la Guyana, de Brasil, como también se dice que de Centroamérica. Los indios vinieron
alrededor del arco de las Antillas Menores. Ahí llegaron a Puerto Rico, de Puerto Rico llegaron a nuestro territorio, de nuestro territorio siguieron vía Cuba, de Cuba siguieron las islas que están al sur de la Florida. Bueno, le decía que la invasión española, buscando riqueza y además buscando la evangelización. Esos colonizadores maltrataron de todas formas a los pobladores originales, a los aborígenes de estos territorios. Fue tanto el maltrato que desaparecieron por completo. Eso fue un holocausto. También influyeron mucho las epidemias de todos estos virus que llegaron, o sea, no estaban acostumbrados los indígenas. Exacto. Y todas estas epidemias acabaron con ellos. Sí, porque no estaban preparados. Los indios no estaban preparados para poder resistir ese tipo de enfermedad. Los indios eran personas débiles, eran pequeños, mal alimentados, vivían de la pesca, de la caza y además eran recolectores. Déjame ver. Pero además de esa invasión, después vino la invasión de Francia. Francia se adueñó de la isla de la Tortuga, que fue un baluarte donde acudían los corsarios, los piratas, los filibusteros y los bucaneros. Ahí, en el siglo XV, al final del siglo XV, todos esos vagabundos del mar rondeaban nuestras islas y saqueaban todas las embarcaciones que entraban o salían, sobre todo las que salían cargadas de riquezas. Luego de eso, ocasionalmente comenzaron a llegar los franceses a la parte occidental de la isla. La parte occidental de la isla estaba muy poco poblada. Prácticamente no estaba poblada. ¿Por qué no estaba poblada? Bueno, porque primeramente no había lo suficiente personal español o colonizadores para poder abarcar el control de toda la isla. Número uno. Número dos, el terreno de la parte occidental nuestro es un terreno que topográficamente es muy irregular. Recuerden que lo llamaban Haití. Haití es tierras altas, montañas. Además, el terreno es muy árido y es pantanoso. Y al ser pantanoso, se producen epidemias. Es terreno malsano. Y por esa razón, fue como desechado, por lo menos provisionalmente, por los colonos españoles. En ese interín, los franceses comenzaron a penetrar a la parte occidental y había mucho ganado salvaje. Y ellos entonces cazaban el ganado salvaje, los cerdos y las reses, y trataban su carne, la ahumaban, y su piel la secaban. Y con eso ellos hacían negocios con las embarcaciones que pasaban cerca de nuestro territorio. Lo que constituyó, según para los españoles, un negocio ilícito, más bien un negocio de contrabando. Y al mismo tiempo, estos bucaneros se relacionaron con los dominicanos, no, porque no éramos dominicanos en aquel entonces. Vamos a llamarle criollos, con los criollos de la parte norte, Puerto Plata, Montecristi. Y hicieron
hicieron un negocio tan rentable que hasta los hacendados próximos a Santo Domingo llevaban sus reses al norte y allí obtenían muchísimo mejor precio que vendiéndolo a través del puerto de Santo Domingo oficialmente por la Porque no colonia tenían que pagar española. impuestos, ¿verdad? ¿Cómo? No, ahí no tenían que pagar impuestos. No, Tributo a exacto, España. exacto. Claro, claro, claro. Y precisamente por el no pago de impuestos para los españoles, eso motivó a que la corona española le diera instrucciones al gobernador de aquella época, el gobernador de la colonia española, llamado Antonio Osorio, para que procediera a desalojar y a devastar todo ese territorio. Entonces, él primero lo que hizo fue deshabitar y sacar todas esas personas que estaban en esa zona y traerlas próximo al territorio de Santo Domingo, lo que es Vallaguana y lo que es Monte Plata. Luego incendiaron todos esos terrenos. Fue un error porque ahí todo lo que es cosecha, todo lo que fue plantaciones, se extinguió. Se podría Los decir que este ganados, fue el primer gran error que cometieron los claro, españoles, que tuvo consecuencias en lo que es hoy la República Dominicana. sí, señor, así mismo es. Pues sí, eso es verdad. Entonces, esto conllevó también al desaparecer los ganados, que eran cientos de miles de ganados, eran salvajes. Y al eliminar el ganado y al eliminar las plantaciones agrícolas, eso produjo una escasez de alimentos. Hubo una hambruna, hubieron enfermedades, hubo pobreza, hubo prácticamente, y perdón de la palabra, una desgracia. Ese fue el resultado de las devastaciones de Osorio. En fin, después de las devastaciones, pues eso quedó desierto. Y si quedó desierto, quedó más a merced todavía de los franceses que estaban ocupando la isla de la Tortuga. Entonces comenzaron de nuevo a llegar, y fueron haciendo pequeñas colonias, se fueron asentando, hasta que buena la primera, España tuvo que reconocerlo. El primer tratado donde reconocieron a los franceses como colonia francesa, la parte occidental del país, no, sino del territorio, porque no éramos país todavía. Ajá. Por el tratado de Nimea se reconoció eso, pero sin frontera. Más tarde, por el tratado de Ryswick, sí se reconoció y se establecieron unas fronteras. Y también por el tratado de Aranjuez, donde ya se delimitó una frontera específica. Pero aquella frontera específica no es la frontera de hoy en día. La frontera de hoy en día es una frontera modificada a la antoja y a la conveniencia del territorio occidental nuestro, o sea, a los vecinos. La frontera original contenía muchos terrenos que hoy en día no podemos contar con ellos. Por ejemplo, estaban los pueblos de Hincha, el pueblo de Hincha. Hincha fue la ciudad, o el poblado, mejor dicho, el poblado donde nacieron los hermanos Santana familia, Pedro y Ramón Santana familia. Nacieron en Hincha. Hincha era territorio dominicano. Estaba Hincha, estaban las Caobas, San Rafael y San Miguel. Todo eso pertenecía al territorio del lado oriental, o sea, lo que era la colonia
española. Como también estaba el lago de Fondo. El lago de Fondo, la frontera venía rozando tangencialmente en la parte oeste del lago. O sea, el lago era parte nuestro. Y ya el lago es totalmente dentro de su territorio. ¿Por qué pasó eso así? Porque ellos se adueñaron de esos territorios. Siempre se han querido adueñar de todo nuestro territorio. Hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, vamos al tema. Luego de muchos problemas, mucha tirantez, muchos problemas precisamente a consecuencia de esos territorios, los norteamericanos, conjuntamente con el Vaticano, llegaron a una conclusión fatídica para nosotros. Porque los haitianos siempre se han mudado para acá. Y eso es muy importante saberlo. En aquel entonces, por estar de este lado, dijeron que la frontera debería de permanecer de acuerdo a los habitantes. Donde hay habitantes dominicanos, es dominicano. Donde hay habitantes haitianos, es haitiano. Entonces los haitianos se habían aprovechado de esas poblaciones. Entonces el Vaticano tomó la decisión, conjuntamente con los norteamericanos, de fastidiarnos a nosotros y de cederle oficial y definitivamente esa zona. Pongan mucha atención con eso, pongan mucha atención, porque eso puede volver a pasar. Y donde esas personas se han asentado, pueden otra vez otorgárselo a ellos. Y precisamente, aunque no viene al tema, pero la matanza del Perejil posiblemente viene a consecuencia de eso. La matanza del Perejil, o una limpieza étnica que hizo el presidente y dictador Trujillo, es un acto reprochable y no aplaudible bajo ninguna circunstancia. Pero el mandatario y dictador Trujillo parece que, viendo la actitud, el precedente que ya había habido de parte de los norteamericanos y del Vaticano de darle esos territorios a los vecinos occidentales, porque ellos estaban allí. Y precisamente estaban allí en la frontera, no se hablaba el español, se hablaba el criollo haitiano, y corría la moneda haitiana, y todas las costumbres eran haitianas. Quiere decir que fácilmente o graciosamente esos imperios podrían otra vez modificar la frontera. Pero todavía no había nación, todavía no existía lo que era la República Dominicana. No, ya sí, pero ya sí, cuando yo estoy hablando. Ah, cuando lo del Perejil, sí, por supuesto. Cuando lo del Perejil. Pero yo me refiero a cuando modificaron la frontera, el Vaticano. ¿De qué año hablamos? Ah, no, estamos hablando de 1929. Exacto, cuando vinieron los americanos. Sí, exacto. Cuando, el mandatario era Horacio Vázquez. Sí. Horacio Vázquez y el presidente Vincent de Haití. Sí. Que el presidente Vincent. No, yo creo que Vincent era cuando Trujillo. No sé, estoy un poquito confundido en ese aspecto. Sí. Pero esa es la realidad. Pero vamos a volver al tema. El tema, estamos hablando de las invasiones y estabas hablando de los franceses. También los ingleses nos invadieron. Y esa invasión de Drake, cuando saquearon a Santo Domingo, duraron un mes saqueando, acabando con todo, incendiaron, quemaron, destruyeron parte de la ciudad. Hubo que pagarle una cuantiosa suma para que ellos dejaran la isla. Se llevaron hasta la campana de las iglesias.
los cañones de los fuertes, los barcos, los pocos barcos que no habían hundido ni incendiado, se lo llevaron. Fue una barbaridad. Y después vino la invasión de Penn y Venable. Penn y Venable. Penn era el almirante de la flota naval inglesa, y Venable era el teniente general de las fuerzas terrestres inglesas. Ellos vinieron con un ejército aproximadamente de 9,000 hombres. Volviendo atrás, hacia la ocasión de Drake. Aquí siempre hemos oído la invasión de Drake, el pirata Drake. No fue Drake solamente. Drake vino con el vicealmirante de la Armada, con el contraalmirante de la Armada, con el general del ejército inglés. Estaba totalmente apoyado. Claro. Es que Drake formaba parte de la estructura militar británica. Inclusive fue declarado almirante después, más adelante, por la reina, por Isabel II de Inglaterra. Sí. Y fue declarado gran caballero. Sí. Y todo eso. Bueno, volviendo a Penn y Venable. Penn y Venable también trajeron un contingente muy fuerte. Ahora, la ocasión de Penn y Venable difiere de la ocasión de Drake. Drake fue prácticamente para invadir y para saquear. Penn y Venable no. Penn y Venable vinieron con una idea determinada y fija. Era de invadir y de ocupar nuestro territorio, de establecerse en nuestro territorio y de crear una punta de lanza para comenzar a invadir la región, las otras islas próximo a la nuestra y al territorio firme continental de América. O sea, ellos querían competir con los españoles. Pero gracias al Señor y gracias al conde de Peñalba, que en ese entonces era el gobernador general de la colonia española en nuestro territorio. Él tuvo los breteles muy buen puestos y le hizo frente a esos bandidos ingleses, que eran una potencia, eran 9,000 soldados que vinieron. No desembarcarían todos, naturalmente, pero eran un puñado de hombres, eran 200 hombres que habían, más 1,000 lanceros. Eran un puñado de gente, no era ni siquiera un ejército. Prácticamente eran como unos voluntarios, pero con los breteles muy bien puestos. Le hicieron frente y derrotaron al gran ejército inglés. Con machetes en la mano, con machetes, porque no había esas armas. Con lanzas. Con lanzas y tal vez con algunos arcabuces. Los ingleses se quedaron desorientados, amargados, y se tuvieron que retirar. En esa retirada, precisamente, fue que ellos atacaron, invadieron a Jamaica y se adueñaron de Jamaica. Quiere decir que desde ese entonces, ese fue como un premio de consolación que ellos tuvieron. Pero cuando llegaron a Inglaterra, lo pasaron muy mal, porque esa fue una flota enviada por Oliver Cromwell. Sí. Oliver Cromwell fue un gran mandamás inglés que había asesinado al rey de Inglaterra. Y era un señor insoportable. Sí. Bueno, luego de eso vinieron entonces las invasiones haitianas de nuestros vecinos occidentales. Vino primero, la primera invasión fue protagonizada y dirigida
por ese gran líder haitiano de François Dominique Toussaint Louverture, una personalidad. Nació esclavo, pero muy inteligente, muy hacendoso. Fue un caudillo, más luego fue una persona carismática, un político, un militar, quizás el más importante de la revolución haitiana. Con todos esos méritos que él tuvo, él nos invadió. Y cuando nos invadió, se autoproclamó gobernador general de toda la isla, con una serie de condiciones negativas hacia nuestro pueblo y muy a favor de ello. Lo único bueno que hizo fue que eliminó la esclavitud. Indudablemente, no te le quedan que dudar a ustedes. Pero maltrató mucho el pueblo dominicano. Cerraron nuestra universidad. A los curas le dieron cajetas. A los dominicanos ni se digan. No éramos dominicanos, a los criollos podríamos decir. Y difícilmente hubiéramos podido nosotros haber salido de Toussaint Louverture, dado sus méritos. Pero gracias a Dios y gracias a ese tirano europeo francés llamado Napoleón Bonaparte, quien quiso recuperar su colonia francesa y restablecer nuevamente la esclavitud allí, mandó una flota al mando de su cuñado, una flota con un ejército de más de 20,000 hombres y más de 30 o 50 barcos de guerra. Entonces, por esa condición fue que Toussaint Louverture tuvo que abandonar la parte oriental de la isla para volver hacia Haití, la parte occidental de la isla, y defender gallardamente, como lo hizo, en contra de los invasores franceses. Era un señor con sus breteles muy bien puestos. Luchó, luchó y luchó. Al principio de la llegada de los franceses, los franceses tomaron el mando de las principales ciudades o poblaciones. Por tal motivo, Toussaint Louverture tuvo que hacer una forma de planteamiento, le hizo un planteamiento a los franceses, diciéndole que él se iba a retirar, pero que lo dejaran libre y que su ejército lo incluyeran como parte del ejército francés de la colonia francesa. Pero los franceses no aceptaron esas condiciones. Lo que hicieron fue que tomaron prisionero a Toussaint Louverture. Al tomarlo prisionero, lo enviaron a Francia. Allí lo mandaron a una prisión en la parte norte de Francia, una parte fría, insalubre, donde él murió a condiciones de maltratamiento, enfermedades, nada de atención médica. Prácticamente lo dejaron morir. Lo mataron. Sí, entonces en ese interín, como que había quedado acéfala la dirección general de la Revolución Haitiana, tomó el mando de Dessalines,
Dessalines fue el principal oficial haitiano que organizó o reorganizó, mejor dicho, a las tropas haitianas. Otra cosa, los franceses habían menospreciado también a los haitianos, en el sentido de que ellos creían que se trataba de un ejército de algunos 15,000 o 17,000 hombres muy mal armados. Y Haití, desde los años 1790, tenía un ejército muy poderoso, sobre todo muy numérico, más de 50,000. Eso es mucho. En aquella época. Sí, sobre todo si lo comparamos con nosotros en el año 1945, en el periodo de la dictadura de Trujillo, que era un gobierno militarista, Trujillo lo que tenía eran 20,000 hombres en el ejército, menos de la mitad de lo que tuvieron los haitianos en el 1790. Fíjense lo numeroso que era ese ejército. Bueno, pero hubo otro ingrediente también que favoreció mucho a los haitianos y que acabó con los franceses, que fue la epidemia de la fiebre amarilla. Los franceses desembarcaron más de 20,000, 24,000, 25,000, más o menos, pero más luego llegaron más refuerzos. Quiere decir que las tropas francesas aumentarían a un promedio de 30 o 35,000 soldados. De esos 30 o 35,000 soldados, murieron la mayoría. Murieron 29,000 soldados. Murieron muertos en combate, pero la mayoría muertos a consecuencia de la epidemia de la fiebre amarilla. Tanto así que el propio Leclerc fue víctima de la fiebre amarilla, murió. Esa fue la primera invasión, que gracias a Dios, a consecuencia de la invasión napoleónica, nosotros pudimos salir de Toussaint-Louverture, ese gran caudillo haitiano. Luego de la independencia haitiana, en la batalla de Vertières, en el 1803, a final de 1803, Haití se proclama independiente en enero de 1804. Luego de Salinas se autoproclama él mismo emperador. Jacobo I de Haití. Luego de eso invade la República Dominicana. Digo, excúsenme, la República Dominicana no, sino el lado oriental del territorio de la isla. Invade, según va echando para adelante, va eliminando, quemando y eliminando, matando y haciendo 20,000 diabluras. Todas las diabluras que pueden haber existido, la hizo ese señor aquí, conjuntamente con Henry Christophe. Funesto. Acabó con nosotros. ¡Ay, Dios mío! Pero al llegar a Santo Domingo, que era la meta de ellos, para tomar a Santo Domingo, donde estaban acantonados los franceses, había el general, no recuerdo bien su nombre ahora. Bueno, no importa. Pero ese general también tuvo los breteles muy bien puestos. Se opuso, ofreció resistencia y los haitianos no pudieron conquistar a Santo Domingo. Tan pronto los haitianos llegaron, lo primero que hizo Dessalines en San Carlos fue incendiar la ciudad y acorralar toda la ciudad. La acorraló y comenzó la invasión. Y comenzó sangre y fuego, sangre y fuego, sangre y fuego, todo el tiempo durante 3 semanas.
Pero otra coyuntura se presentó ahí. Fíjense, que a nosotros no han salvado la coyuntura. La primera coyuntura, yo diría que fue la invasión napoleónica que hizo que Toussaint Louverture saliera de aquí y fuera para Haití. Esa fue la primera coyuntura. La segunda coyuntura fue cuando Dessalines estaba aquí, que estaba atacando, duró 3 semanas atacando, y si hubiera seguido atacando, hubiera logrado perforar la muralla, y se hubiera adueñado de todo, y sabe Dios qué hubiera pasado, qué hubiera sido de nuestro territorio. Pero en ese interín, en las 3 semanas, gracias al Señor, apareció una flota naval inglesa de 5 embarcaciones. 3 fragatas y 2 mercantiles. Cañonearon las posiciones haitianas y luego tomaron rumbo al oeste. Por lo cual Dessalines consideró o estimó que esa flota iba posiblemente a invadir de nuevo a la parte haitiana, que le había costado mucha sangre, mucho esfuerzo a ellos para dejársela quitar. Por lo cual Dessalines nuevamente, de acuerdo a esa coyuntura, abandonó Santo Domingo para ir a Haití, para ponerse al frente de la posible invasión que él creyó que iba a pasar. Estamos hablando ahora, de qué año, de 1804. 5. No, 1805. 1804 fue la independencia haitiana. Sí, y ya fue al año próximo. Exacto. Entonces, en el próximo año, en el 1805, Dessalines invade nuevamente a nuestro territorio, sí, territorio oriental de la isla. Sí. Entonces, bueno, salimos de eso. Sí, salimos de ese otro. Pero salimos de ese hombre. Entonces luego, en ese año, la colonia era ex colonia española. No era colonia española, es colonia española y sí, en ese momento era colonia francesa, de acuerdo al Tratado de Basilea, donde España cede a Francia su territorio oriental de la isla para que Francia le devolviera unos terrenos que había ocupado en el norte de España. En la guerra del Rosellón o la guerra de los Pirineos. Sí. Estos territorios eran parte de las provincias vacungadas y de las provincias de Cataluña, que eran muy importantes. Entonces, en eso se mantuvo Ferrán. El general Ferrán era el gobernador francés en la época francesa, quien se opuso con los breteles muy bien puestos en contra de Dessalines y le dio lecciones a Dessalines, a un ejército muy potente, creo que eran 7,000 hombres. 4,000 hombres al mando de él y 3,000 hombres al mando de Henry Christophe. Vamos a hacer una pausa aquí y volvemos inmediatamente para concluir esta historia tan interesante de las invasiones haitianas. Volvemos enseguida. Amigos de Contexto, continuamos en este programa conversando con el arquitecto Freddy Gutiérrez y hablamos de las distintas invasiones sufridas a nuestro territorio, que en aquella época no era todavía la República Dominicana. El arquitecto nos ha narrado sobre las invasiones, bueno, la conquista primero, luego las diferentes invasiones de piratas
corsarios como la de Francis Drake, las haitianas como la de Toussaint y luego la de Dessalines. Y justamente nos quedamos ya muy cercano a lo que es la declaración de la independencia y la última invasión haitiana, o una de las últimas, en 1822. Entonces yo le pregunto al arquitecto Freddy Gutiérrez, ¿por qué en aquella época los haitianos volvían a invadirnos y volvían a invadirnos? Bueno, yo diría que por varias causas, pero básicamente la más importante es estructuralmente. Yo diría que es una obsesión que ellos tienen, una obsesión, una terquedad y una obstinación del pueblo haitiano, siguiendo la tesis de ese gran líder haitiano llamado François Dominique Toussaint Louverture o Toussaint de Breda, que originalmente ese era el nombre de él, porque nació en las plantaciones del Conde de Breda, al norte de Haití. Él fue el que propuso la tesis de que la isla era una sola e indivisible, y ellos se lo han creído de verdad. Se lo creyeron y se lo siguen creyendo. Hay que estar muy claro en eso. Para mí, es el motivo fundamental. Es como un motivo ideológico que ellos tienen, debido a su terquedad y a su obsesión, que ellos en realidad creen que es eso. En realidad ellos creen que nosotros le hemos robado eso a ellos, porque esto una vez era de Francia, pero era de Francia, no de ellos. Los franceses nunca lo ordenaron que acogieran este terruño. No, no, no. Ellos sí invadieron y llegaron aquí y trataron de tomarlo, pero no tenían ninguna autorización. Ese no era el deseo de Francia. Bueno, respondiendo a la pregunta, esa fue lo más básico. Ahora, otra cosa, recordemos también de que Haití significa tierra alta. Hacer tierra alta, topográficamente, es una tierra muy irregular, donde hay muchas montañas, muchas cordilleras. El terreno no es fértil. Este terreno contiene inmensos valles, un terreno fértil donde hay una gran productividad agrícola. Ellos no lo tienen. Además, ellos estaban empeñados también, después de su propia independencia, de que Francia les reconociera su independencia y lo reconociera diplomáticamente. Entonces, para eso, Francia, para reconocerlo, le puso una sanción económica, en la cual ellos tenían que pagar una indemnización millonaria de franco a los ex colonos franceses por la pérdida de sus terrenos, por la pérdida de sus cosechas y por la pérdida cuantiosa propiedades que ellos tenían. Naturalmente, a los haitianos no le era fácil conseguir ese dinero. Entonces, en vista de esa circunstancia, ellos tuvieron que tratar de apoderarse totalmente de nuestro territorio para que todo lo que se produjera acá fuera también para el pago de su deuda, no de la deuda de nosotros, sino de la deuda de ellos. Eso fue otro de los motivos. Yo creo que esos son tres motivos fundamentales. Sí. No recuerdo ahora mismo así, por así otros motivos, pero tiene que haberlo. Claro, muchos motivos, pero principales. Entonces,
seguimos con esa invasión que desemboca en lo que es el grito de independencia dominicano, 1844, cómo entonces comienza Sí, esa formación de la Trinitaria con Duarte, Sánchez sí. y los demás, y los que eran más conservadores, menos, y luego desemboca en lo que fue un gobierno de Bobadilla y Santana. Luego. Sí, bueno, con relación a nuestra independencia del 27, en la madrugada del 27 de febrero de 1844, en ese entonces no podíamos contar con la presencia del patricio más importante, que fue Juan Pablo Duarte, en vista de que él se vio obligado a salir del país secretamente. Entonces, quien quedó en lugar de él fue Sánchez, Francisco del Rosario Sánchez, el hermano de Duarte y Mella. Esos fueron los tres principales. Entonces ellos organizaron eh, eh, y planificaron la independencia y la soberanía nacional de nuestro país. Para eso, ellos y los trinitarios ya tenían, no tenían ejército ellos, pero gracias a Dios que contaron con la poca presencia militar haitiana que existía en aquel entonces. En aquel entonces, la representación militar haitiana estaba conformada por los batallones 31, 32 y 33 y la Guardia Cívica Nacional Haitiana. En esos sectores, la mayoría de sus componentes eran dominicanos. Por tal motivo, ellos les dieron la espalda a los haitianos y apoyaron la independencia nacional. Tengo entendido que lo primero que se hizo fue una revuelta de esos grupos tomando la fortaleza Osama y los otros fuertes. Entonces, inmediatamente, los patricios, encabezados por Sánchez y Mella, fueron a la Puerta de la Misericordia, donde Mella realizó el famoso trabucazo de la independencia nacional. Entonces, ¡Bum! Acompañado. Entonces yo pregunto, esos pocos militares que había de Haití, era porque Haití se los había llevado por los problemas que había dentro de Haití, y ya estos que formaban parte de esa milicia haitiana, también había muchos dominicanos inmiscuidos. Sí, indudablemente, eso es así. Eso es así porque los haitianos se vieron en la obligación de retirar prácticamente toda su fuerza de aquí. Solamente dejó una representación militar. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en el año anterior, 1843, se produjo en Haití el movimiento revolucionario reformista, sí, encabezado por Charles Gerard, que destronó al presidente anterior, Boyer, que se convirtió en un dictador. Y en virtud de eso, esa fue otra coyuntura nuestra que nos favoreció enormemente, porque si hubieran estado todos esos marchantes aquí, hubiera sido sumamente difícil y sangrienta. Sí, sí. Porque nuestra revolución no se tiró un tiro, solamente fue el bombazo de Ramón Matías Mella. Sí.
Sí, sí. Entonces luego de la Puerta de la Misericordia, se trasladaron a la Puerta del Conde. Ahí el patricio Sánchez, Francisco del Rosario Sánchez, retiró la bandera haitiana, bajó la bandera haitiana e izó por primera vez la bandera de la República Dominicana en la Puerta del Conde. Y dijo, ¡viva la República Dominicana! Inmediatamente salieron toda la población a la calle a celebrar. Sacaron muchas banderas porque no había bandera dominicana. Sacaron la bandera francesa, sacaron la bandera española y no sé qué otra bandera más sacaron. También, fue un regocijo. claro, claro. También es bueno destacar que no estaba ahí pues Duarte porque había sido expulsado porque habían descubierto que para los haitianos era un traidor, ya que había pertenecido también para espiar en las filas del ejército haitiano. ¿Es así? Sí, sí, naturalmente que sí. Fíjate, cuando en el 1844, ya Juan Pablo Duarte ya era oficial de la Guardia Cívica Nacional Haitiana, conjuntamente con muchos otros dominicanos, inclusive Patricio, algo que se había discutido mucho y se había cuestionado inclusive que por qué, que cómo Duarte iba a pertenecer al ejército haitiano. Entonces Duarte le razonó y le informó de que por esa vía le era más fácil aprender el manejo de las armas y aprender las tácticas militares haitianas. Eso es así. Quizás si no hubiese sido así, no hubiera podido lograr lo que se logró de toda esta asociación la Trinitaria y todos estos adeptos que luego tuvo. Otra coyuntura en ese mismo episodio del movimiento revolucionario reformista haitiano fue que además de ellos haber pertenecido a la Guardia Cívica Nacional, también pertenecieron al grupo reformista revolucionario haitiano que lo encabezaba Charles Gerard. En contra de Boyer, porque los patriotas consideraron que era más fácil salir de Gerard que de Boyer. Sí. Bueno, pero al mismo le decía, o le quería decir, que dentro de ese mismo episodio también los trinitarios tomaron parte muy activa y se pudieron desplazar por todo el ámbito del territorio nacional, haciendo contacto con jóvenes que no conocían, haciendo relaciones y haciendo propaganda de su proyecto de independencia y separación de los haitianos. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Yo creo que debemos de resumir en unos 2, 3, 4 minutos máximos. Después de este grito de independencia tan emocionante para los dominicanos en ese momento, no podría decirse que ya vino la paz, puesto que ahí hubo muchos otros intentos. ¿Qué podríamos decir al respecto? Aunque luego continuáramos con estos temas, porque tendríamos que hablar entonces de Bobadilla, de Santana y de muchos otros que tuvieron una participación importante. Algunos dicen que muy buena, otros que muy malo. Pero ¿cómo fue la época que vino a grandes rasgos para dar final a esta entrega de hoy después del grito de independencia? Sí, Mónica, sí mismo. Para mí no hay malos ni hay buenos, pero sí hay equivocados. Claro. Por ejemplo, yo te decía ahorita que durante la revolución, durante la independencia, que prácticamente fue una revolución, no se tiró un tiro. Los tiros se tiraron después de la independencia. Fueron post-independencia. Fue cuando en la batalla, ya cuando Charles Gerard organiza
una fuerte invasión con un ejército muy numeroso de 30,000 hombres. Las batallas más importantes, como el tiempo es corto, vamos a resumir. Sí. Las batallas más importantes se dieron, la primera de importancia fue la de Azua, el 19 de marzo de 1844. Ahí se organizó Tomás Bobadilla y Briones, que era el presidente de la Junta Central Gubernativa de Santo Domingo, llamó a Pedro Santana para que dirigiera conjuntamente con el coronel Duvergé, en aquel entonces Duvergé era coronel, para que le hiciera frente a la invasión haitiana del sur. Sí se sabía que había una invasión, ya que venían, él lo había dicho, él lo dijo, lo manifestó. Y se sabía que venían por el sur y por el centro. También venían por el norte, pero la del norte no se sabía. Más luego vamos a ver ese episodio. En fin, el 19 de marzo llega el presidente Gerard y ataca a Azua. Ahí está Pedro y Ramón Santana con su ejército particular de 2,000 hombres, conjuntamente con el ejército del sur que lo comandaba Duvergé. Aproximadamente serían 2,500 hombres o 3,000 hombres, en contra de 10,000. Bueno, pero los dominicanos se comportaron como Santana. Santana, para mí, ha sido un héroe nacional. Naturalmente se equivocó. Pero aparte de esa equivocación de la anexión a España, era que él como militar sabía muy bien que nosotros, los dominicanos, ya en aquel entonces, con un ejército improvisado, con un ejército a base de milicianos, a base de voluntarios, a base de pelear con armas de machete y lanzas, no le podíamos hacer frente a un numeroso y bien armado ejército haitiano. El ejército haitiano, quiero explicar que además de numeroso, había sido muy experimentado, porque peleó contra el Imperio Español y le ganó, peleó contra el Imperio Francés y le ganó, peleó contra el Imperio Inglés y le ganó. Sí. Además, luego de la invasión napoleónica, los haitianos se habían apoderado, le habían capturado a los franceses todas las armas con que ellos trajeron. Esas armas eran las armas del ejército Napoleón, el ejército mejor armado en aquel entonces, con las mejores armas de aquel momento. Quiere decir que unos voluntarios de 3,000 hombres no podían hacerle frente a un ejército de esa categoría. Entonces, bueno, se nos acaba el tiempo. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte por lo interesante que es este tema y por todos esos detalles que nos interesa saber en la formación de lo que es nuestra República Dominicana, que como vemos después del 27 de febrero de 1844 quedó mucha lucha y mucho esfuerzo de parte de ese grupo de patricios que realmente no tuvieron mucha suerte en realidad, porque vemos que Duarte se fue, tuvo que ir exiliado, murió en la pobreza, otros lo liquidaron, de manera que vamos a hacer una segunda parte de este tema y así le damos fin hasta que ya realmente tomó fuerza el gobierno dominicano, que no podemos decir cuándo fue, porque fíjense que hasta que sale Trujillo no hemos tenido una época democrática
hasta este tiempo reciente. Muchísimas gracias al arquitecto Freddy Gutiérrez por todo este relato detallado, interesantísimo. Vamos a tener pendiente esta segunda parte. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted.